están conectadas puntualmente. Buenas tardes y vamos a platicar el día de hoy un poco sobre las redes ópticas pasivas. Y sin duda va a ser un viaje sumamente interesante. De primero vamos a agradecer a nuestros patrocinadores, ¿verdad? Seguramente ya el ingeniero había mencionado la universidad, también está Kintec, Solution Design y en nuestro caso pues el Internet Society, capítulo Guatemala. Muchas gracias a ellos y muchas gracias a ustedes por estar presentes la tarde de hoy. Bueno, iniciemos en el tema. Y la verdad es que es un tema sumamente interesante porque si nos damos cuenta, estamos inmersos en un mundo hiperconectado. Antes se mencionaba un poco la sociedad de la información. Ahora, en realidad, estamos en la sociedad del conocimiento porque tenemos la convergencia entre el Internet, la movilidad, ¿verdad? Que antes no teníamos a disposición nuestros teléfonos móviles y las aplicaciones disruptivas. Esto, si ustedes lo meten y lo licúan, provoca un cambio tecnológico y social a un ritmo que jamás habíamos visto antes. Estamos inmersos en un mundo digital que es abierto, es innovador, está globalizado y es capaz de proporcionarnos todos los contenidos, los datos y la información que en algún momento necesitemos. Una de las principales características que define todo esto, que define este mundo digital, es precisamente que estamos hiperconectados. Recordemos que esto nos permite tener una capa sobrepuesta, ¿verdad? Tenemos nuestra capa de realidad, pero le sobreponemos toda la información, todos los datos que conseguimos en el Internet. Así que vamos a tener una realidad extendida. Nosotros podemos averiguar en cualquier lugar en donde estamos, cuál es la información de ese lugar, qué hoteles nos quedan cerca, en donde hay parqueos. Son cuestiones que antes no podíamos ni siquiera imaginar. Y aquí viene una cuestión interesante. No sé si alguna vez lo hayan escuchado, pero Nielsen propuso en algún momento una ley parecida a la ley de los procesadores, que cada 2 años se duplica el poder de procesamiento. Pues Nielsen dijo, bueno, ¿saben qué? Yo he observado, por observación salió esta ley, que cada 21 meses se duplica la velocidad de conexión. Y bueno, ya sé, algunos de ustedes se están preguntando ahorita, hace 21 meses, ¿qué velocidad tenía? Es lo primero que se te ocurre. Y bueno, sí, recordemos que la propuesta de Nielsen se basó en análisis de usuarios avanzados en sociedades como Estados Unidos y Europa. Entonces, en ese caso, obviamente, sí se cumple la ley de esta duplicación de ancho de banda. Aquí, en nuestros países latinoamericanos, pues la ley va un poco más lento, pero es cierto que tenemos incrementos de velocidad cada cierto tiempo. Y eso va a continuar. ¿Por qué? Porque tenemos la necesidad de mucha más velocidad. Recuérdense que tenemos esta lista de aplicaciones. Seguramente ustedes pueden pensar otras 5 o 10 más en donde los juegos, las redes sociales, los IoTs, recuérdense que los IoTs son ahora muy importantes. Tenemos las casas inteligentes, tenemos nuestros carros inteligentes. Ahora todo es inteligente, nuestras luces inteligentes, nuestros relojes inteligentes que más de alguno tendrán ahí en sus manos. Pues todo eso necesita velocidad para conectarse al Internet. Y no digamos los servicios de streaming. Todos estamos participando en los servicios de streaming. Tenemos IPTV, es la más común, voz sobre IP, que lleva años de estar funcionando, pero nadie nos contó. Cuando las telefónicas hicieron los cambios de voz analógica a voz sobre IP, nadie nos contó, así que nosotros, según nosotros, es análogo, pero la verdad es que la voz ya se transmite a través de TCP/IP. Y finalmente, el video on demand, que aquí en Guatemala y en Latinoamérica, pues no tuvo una aceptación muy fuerte. Y el video on demand es que nosotros solicitemos una pelea o que solicitemos una película, que la rentemos. El streaming como vino a acabar ese modelo antes de que naciera en nuestras latitudes. Obviamente también hay situaciones más de trabajo, como los datos de misión crítica o el cloud computing, que se basan precisamente en esa necesidad de velocidad.
para aquellos de ustedes que recién están ingresando, no se preocupen, la sesión va a quedar grabada, así que solo como anuncio parroquial. Y bueno, comencemos. Todos iniciamos en el mundo análogo, aunque no lo crean. Sus papás iniciaron en el mundo análogo, porque imagino que hay pocos generación X representados acá y la mayoría son millennials. Entonces les vamos a contar cómo era ese mundo análogo y antiguo y lento y un montón de cosas. Ahí estaban las líneas telefónicas estándar, que son los POTS. Luego evolucionamos a los ADSL, que ya nos permitían un cierto nivel de broadband. Y finalmente evolucionamos a los cable modems. Hasta ahí era lo más que podíamos llegar. Ya no podíamos hacer más cosas adentro del mundo análogo. Pero miremoslo así detalladamente, ¿verdad? ¿Qué era la tecnología POTS? Y alguien se preguntará, ¿qué significa POTS, Inge? Bueno, era Plain Old Telephone System, o sea, las líneas telefónicas estándar, ¿verdad? Esas líneas telefónicas tradicionales, ahí donde los miran, podían transportar las frecuencias desde 300 a 3300 Hz. Precisamente que en ese ancho de banda es lo que se ocupa para las transmisiones de voz analógica. Así que podíamos escuchar todo lo que fuera telefonía sin ningún problema. El único punto ahí extraño es que justamente en esas frecuencias, a pesar de que la voz pasaba, también pasaba a través de él una gran cantidad de interferencia y distorsión que, digamos, se podía aceptar en el mundo analógico. Y eso ya no lo vivieron ustedes, pero existía mucho eco, existía mucho ruido, existía mucho caída de la llamada en esos momentos y los usuarios de telefonía estándar lo aceptaban. Y decían, bueno, miren, si hago una llamada internacional, bueno, te voy a ir lejos, o de repente se corta la llamada, no hay problema, vuelvo a marcar. Así era como funcionaba. En ese mundo que se vivía, en ese mundo análogo, resulta que a alguien se le ocurrió, ¿y qué tal si pasamos datos a través de ese par de cobre? Y así fue como nació los módems adentro de la telefonía. Los módems eran unos aparatitos prehistóricos que todavía mantenemos algunos para nuestros museos. Y la idea es que tenían que modular los datos digitales adentro de sonido que funcionara en esa banda que tenía permitido el cobre. Entonces, ¿por qué? Cuando ustedes miran películas antiguas y están los hackers, ¿verdad? Y dicen, ah, sí, ahora sí vamos a entrar al Departamento de Defensa. Levantan el teléfono, lo ponen en algún lugar y comienzan ustedes a escuchar ruidos, ¿verdad? Y se conectan. Entonces, ya nos conectamos al mainframe del gobierno de Estados Unidos, ahora vamos a lanzar una bomba o lo que sea. ¿Y por qué? Porque obviamente tenían que modificar nuestros datos digitales y pasarlos a datos analógicos, a esos datos binarios. Entonces, teníamos las dos partes y por eso el nombre de modems. Teníamos la parte que modulaba, ¿verdad? Creaba una señal analógica a partir de la digital y del otro lado, en el otro servidor o en la otra casa, ese mismo aparato tenía que demodular la señal digital a datos binarios. Entonces combinaba las dos opciones. Y para aquellos de ustedes que nunca los conocieron, porque son muy jóvenes, pues aquí tenemos un representante de aquellos tiempos, ¿verdad? Y habían unos estándares. Los estándares más comunes en ese tiempo era el B34, que nos permitía el envío de 28.8K. Imagínense, ¿verdad? Esa era la velocidad que alcanzaba. Y luego también teníamos una variación ahí que nos permitía llegar a 33.6. Eso era lo más común, 33K de conexión de subida y bajada. Y habían unos un poquito más especializados que prometían 56K, ¿verdad? Eran asimétricos, permitían 56K para la velocidad de descarga, mientras que la velocidad de carga estaba limitada a 33.6. Recordemos también que como existía tanto ruido en esas líneas, esa velocidad era más o menos teórica, ¿verdad? Y hay, los ingenieros pues molestan mucho con eso y te decían, mira, cuando era Navidad y Año Nuevo y todos estaban abrazando,
iniciar tu llamada de módem y efectivamente se va a conectar a 56.6. Pero lograr esa velocidad efectiva era muy, muy difícil. Entonces, ¿qué es lo que tenían que hacer las telefónicas? Y hay una cuestión importante para observar acá. Todas las empresas telefónicas tenían desplegado ya una red principal de cobre. Y ese cable es sumamente caro, la inversión hecha en esa infraestructura era sumamente cara y las telefónicas no les quedaba más que pensar en nuevas tecnologías para seguir utilizando el mismo medio. Entonces, no quedaba de otra, ¿verdad? Así que se pusieron a pensar y crearon un nuevo estándar de comunicación por voz, ¿verdad? Y ellos dijeron, bueno, aquí podemos hacer dos cosas. Tenemos un ancho de banda asignado. ¿Cuánto soporta este cable? Y lo que vamos a hacer es separar la voz en un lado y vamos a tener otro lado que va a ser completamente digital. Ya no vamos a estar modulando, ya no se necesita que se pase de digital a análogo. Esto va a ser puramente digital. Y a ese invento, a esa reutilización de infraestructura, las telefónicas le denominaron DSL, que son las siglas de línea de suscripción o línea de suscriptor digital. Esto, aunque ustedes no lo crean, fue un parteaguas, porque nosotros estábamos acostumbrados a nuestros 56K, ¿verdad? Que verdaderamente eran más cercanos a 28. Imagínense, por ejemplo, YouTube. Ver un video de YouTube con 28K salimos a la tienda, vamos a comprar algo, regresamos a nuestra casa, preparamos nuestra agüita, ¿verdad? Y ya cuando comenzamos a comer, arranca el video. Era sumamente lento, pero estábamos acostumbrados. Entonces, ¿qué fue lo que hizo la telefónica o la telefonía? Dijo, miren, vamos a tener separado el ancho de banda disponible. La voz va a continuar siendo voz, lo vamos a tener al inicio, ¿verdad? Luego tenemos una separación para asegurarnos de que la voz no va a caer encima de los datos digitales. Vamos a dejar una separación de canales ahí y luego comienza la señal de upstream, desde la casa de los suscriptores hacia la telefónica, ¿verdad? Hacia arriba. Y en el caso del downstream, les vamos a dedicar todo lo que resta del ancho de banda. Definitivamente era un avance increíble, ¿verdad? Entonces, ¿por qué? Porque los modems tradicionales ya habían alcanzado su máximo teórico. Y teórico era 56K, cuando teníamos una línea limpia. Pero en la vida real no era así, ¿verdad? Entonces, esa tecnología ya utilizaba la red de cobre y ahora la íbamos a reconvertir, ¿verdad? Esta tecnología del DSL, dependiendo de cuánto ancho de banda le asignara al upstream, cuánto le asignara al downstream, pues tiene diferentes variaciones y la vamos a conocer como ADSL, luego la vamos a ver cuál es la diferencia, VDSL, HDSL, así que a toda la familia se le denominó XDSL, toda la familia era así. ¿Y qué utilizaba para transmitir? Ya les había contado. Vamos a tener un canal específico de comunicación por voz. ¿Por qué? Porque nosotros somos telefonía, ¿verdad? Originalmente arrancamos con telefonía. Entonces, ese canal va a quedar separado, siempre funcionando. Por eso, ustedes podían levantar el teléfono, funcionaba, pero no había internet. Porque posiblemente en el rango del espectro en donde se encontraba la transmisión digital, existía ruido. Entonces decían ustedes, pero qué raro, estoy recibiendo llamadas, puedo sacar llamadas, pero sin embargo no funciona el internet. Bueno, ¿qué podíamos hacer ahí, verdad? Luego, los canales del 1 al 5, como lo ven en la diapositiva, no se van a utilizar. Y esto, como les decía hace 2 diapositivas atrás, es con el objeto de que no se traslapen las señales de voz análoga con las señales digitales. Entonces, tenemos que dejar ahí un valle sin uso. ¿Qué otra situación o por qué nos va a servir? Creo que más adelante está explicado. Nosotros tenemos que poner un filtro, ¿verdad? Vamos a poner un filtro pasabajas que se va a conectar al teléfono y un filtro pasa altas que va a darnos el ancho de banda disponible para la parte digital.
De esa manera, ustedes tenían una salida para el teléfono y una salida para el módem DSL. Bueno, ¿qué ancho de banda nos permitía esta tecnología utilizando el Discrete Multitone Technique? Bueno, teníamos 24 canales para transferencia de datos. ¿De dónde? De upstream. Y utilizábamos una modulación de cuadratura. Así que, ¿cuál es el ancho de banda? 24 por 4000 por 15, 1.44 megabits de upstream, desde la casa del usuario hacia la central telefónica más cercana. En realidad, como lo ven ahí, ¿verdad? Como hay algunos canales que podían teóricamente absorber ruido de las casas, pues estábamos más cercanos a los 500K, que para ese momento era un salto increíble. Recuerden, 28.8 hasta 500K era como un nuevo mundo el que estábamos descubriendo. Finalmente, para la parte del downstream, vamos a tener 224 canales. Eran canales muy pequeños, porque estábamos tomando canales del ancho de banda de voz. Entonces decíamos, bueno, la voz, ¿cuánto ocupa? 4 MHz. Lo vamos a repartir entre todo lo que da el cableado de cobre y ahora vamos a tener disponibles 224 canales de ese tamaño para la parte de downstream. En teoría, 13 megas hacia el usuario, hacia la casa del usuario. Pero como lo ven, también en la parte de downstream teníamos problemas de ruido. Así que era más cercano a 8, 10 megabits. Un salto increíble, Inges, un salto increíble. Y aquellos de ustedes que tengan tecnología de unos 10 megas, realmente sabrán la diferencia. Uno puede ya hacer bastante trabajo en este rango de ancho de banda. Entonces, ¿qué nos prometía cada uno de los elementos de la familia XDSL? Si se dan cuenta, más o menos 1,5 megas a 2 megas de conectividad hacia arriba. Y luego en la parte de bajada, el mejor representante, des en cuenta que estamos entre 25 y 55 megabits por segundo. Esto funcionaba en aquel entonces. Funcionaba porque teníamos una velocidad muy lenta. De eso partíamos. En este momento, si se dan cuenta, todos nosotros necesitamos de 10 megas hacia arriba. Algunos pues todavía tendrán 5, dependiendo del proveedor de servicio y de sus necesidades. Pero ya hablar de 5, 10 megas es algo común. Y recordemos que en otros países obviamente está más avanzado ese ancho de banda y ustedes van a encontrar 100, 200, 600 megas, 1 giga y va a ser común para las casas. Bueno, entonces ese era el mundo de la telefonía. Ellos agarraron su red, la reconvirtieron y propusieron un nuevo estándar. Pero mientras tanto, ¿verdad? Ahí escondidos, había una industria diferente, también buscando proveer conectividad. Y esto era la industria de las empresas de televisión por cable. Para aquellos que no estén familiarizados, y bueno, y pregunten, ¿y por qué el Inge habla de eso? Bueno, yo pertenezco a esa industria. Entonces me dicen, ¿cómo es que funcionaba la red de televisión por cable? Pues la idea inicial era distribuir señales de video en pueblos o lugares muy lejanos en donde no llegaran los canales tradicionales. Nosotros íbamos a tener una antena comunitaria que estaba hasta arriba en algún lugar donde hubiera buena recepción y teníamos que llegar hasta las casas con esa señal que sintonizábamos arriba, ¿verdad? Entonces era comunitario y lo llevamos a las casas a través de cable coaxial. Así fue como inició. Luego fue evolucionando, obviamente, y ya los canales ya no se sintonizaban por antena de aire. Ahora ya había evolucionado la tecnología de transmisión vía satélite y lo que encontrábamos eran antenas parabólicas, ¿verdad? Pero aquí hay una cuestión interesante. La red de televisión de cable coaxial estaba pensada solamente para tráfico unidireccional. Así que se tenía que enviar la información desde el GDEN, que son las oficinas centrales, hacia las casas de los abonados. Entonces, cuando comenzó a presentarse esa información de que en algún momento íbamos a conectarnos todos al Internet, de que existía una red de redes, de que todos necesitábamos información de ahí, las cableras comenzaron a pensar, tenemos que hacer algo. ¿Por qué?
porque los problemas adentro de la arquitectura de KTB tienen ruidos, tienen distorsiones y tienen la necesidad de proveer alimentación a los amplificadores en el camino. Entonces nosotros tenemos que utilizar amplificadores de señal cada 300, 500 metros y eso tiene un costo, ¿verdad? Hay electricidad involucrada ahí y hay un costo. Entonces, la red no estaba preparada para recibir información de regreso, solo de ida. Así que también las empresas de cable se pusieron a pensar y dijeron, bueno, lo primero que tenemos que hacer es reconvertir nuestra red y vamos a hacer uso de fibra hasta los nodos, es decir, hasta los amplificadores. Y nosotros, esta tipo de topología se llamó una red híbrida de fibra coax. Y normalmente lo van a encontrar ustedes en libros como HFC. Y el HFC es lo que actualmente le da servicio a sus casas. Entonces dice, bueno, ¿qué ventajas tiene esto? Ya no tenemos una cascada de amplificadores para llegar de colonia a colonia, que antes sucedía, ¿verdad? Entonces, queremos que esa red tradicional se vuelva una red bidireccional. Para eso, las empresas de cable, la industria cablera, estuvo trabajando, hubieron otros estándares anteriores, imagínense la mentalidad que existía, que decían, no, ¿para qué vamos a reconvertir la red? Mejor que siga enviando los datos de downstream, ¿verdad? Y ahí podemos meterle alta velocidad al usuario, pero para upstream pongamos antenas. Y se diseñaron algunas interfaces donde el ingreso del downstream venía a través del cable coaxial y el regreso hacia la cablera se hacía por señal inalámbrica. Obviamente no fue práctico, era demasiado caro, habían los problemas de interferencia también en la parte inalámbrica, y entonces siguieron investigando y la industria decidió unificarse bajo un estándar que se llama DOCSIS. ¿Y qué significa DOCSIS? Data Over Cable Service Interface. Y ahí tenemos diferentes versiones, ¿verdad? Tenemos el DOCSIS 2, que se utilizaba hasta hace unos 5 o 6 años. Este DOCSIS me permite 38 megabits por segundo en el downstream y 9 megabits por segundo en el upstream. Y hay una cuestión rápida aquí. Esos 38 megabits por segundo tradicionalmente se tenían que distribuir entre todas las patitas del CMTS, que es el aparato que convertía de digital a la señal RF que se podía mezclar con la señal de cable. Entonces digo yo, si tengo una red con 500 casas pasadas y en cada una hay un usuario, tendría 500 usuarios y entre todos tenemos que compartir 38 megabits por segundo. Uno dice, ¿verdad? Ya nos quedamos muy atrasados. Bueno, respondió las empresas de cable, se generó un nuevo estándar y dijimos, bueno, ahora vamos a tener DOCSIS 3, que en Guatemala es un poco ambiguo porque se necesita recuperar algunos canales de televisión para que funcione bien. Y esta nueva propuesta ya nos provee de 142 megabits por segundo en cada patita, en cada salida del CMTS y 40 megabits por segundo de upstream, de regreso desde la casa de los usuarios hacia nuestra central, hacia el GDEN. Pero ahora estamos en un mundo hiperconectado, ¿verdad, Inges? Y ese mundo hiperconectado me permite que yo sea un streamer, ¿verdad? Yo entro a YouTube y tengo 50 millones de seguidores y yo quiero hacer mis live, ¿verdad? O estoy en Facebook Live y necesito hacer esas conexiones. ¿Qué pasa? Si todos los usuarios hacen su Facebook Live, 40 megabits por segundo ya es inoperante. Así que ahora viene. Las empresas telefónicas y las empresas cableras y otras empresas de otras tecnologías de cobre se pusieron a pensar, bueno, aquí el cobre ya no le podemos sacar más. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Tenemos que cambiar de paradigma, tenemos que cambiar la tecnología que estamos utilizando. Para eso, en ambas industrias fue fácil pensarlo. ¿Por qué? Porque las empresas de telefonía y las empresas de cable, cada uno con su propio estándar, llevan años desplegando fibra para acercarse lo más posible al abonado. Entonces, nosotros no lo vemos, pero nuestras empresas de cable cada día más están más fibra y más fibra para que la señal sea más nítida, para que recibamos canales digitales y para que hagamos pay-per-view, por ejemplo. Esto me permite
que en algún momento yo pueda hacer el cambio y decir, esa fibra que ya tengo desplegada no lleva solamente un hilo de fibra, lleva múltiples hilos de fibra y ahora los voy a reconvertir, ¿verdad? ¿Qué era lo que amarraba a las empresas de telefonía y a las empresas de cable? La inversión ya estaba dado en sus redes tradicionales. Sin embargo, los usuarios, las aplicaciones y todo lo que se está dando alrededor del Internet ejercían una presión. Se tiene que hacer un cambio, se tiene que hacer un cambio. Ya no podemos continuar con esas bajas velocidades. Y eso lo llevó a pensar, bueno, ya tenemos una parte de la red utilizando fibra y ya está desplegada en las calles. ¿Qué tal si comenzamos a investigar nuevas formas de entregar el servicio a los clientes? Y la primera opción fue precisamente la arquitectura FTTX. ¿Qué significa FTTX? ¿Verdad? Es fibra hacia, ¿verdad? Donde ustedes quieran. Entonces tenemos, por ejemplo, estándares de fibra hasta el nodo, que tradicionalmente era lo que estaban haciendo las empresas cableras. Ya decían, vamos a separar toda la ciudad en pequeñas islitas, en pequeños nodos. Y esos nodos van a comunicar más o menos a 500 usuarios por cada hilo de fibra. A esa isla le vamos a asignar 30 megas de conectividad. Entonces, 30 megas entre 500 usuarios. Recuérdense que todos los proveedores de servicio hacen reuso, o sea, ellos tienen 500 megas puros y los tienen que distribuir a una mayor cantidad de usuarios. Entonces, tienen 500 megas y pueden sacar, no sé, pueden vender 10 gigas a los usuarios. ¿Por qué? Porque los usuarios no se conectan al mismo tiempo. Cuando ustedes están viendo una presentación o investigando, se descarga la página y ustedes toman un tiempo para leer, entonces eso permite que se sobrevenda el servicio. No hay problema con eso. Entonces, 500 usuarios, está bien. En eso alguien dijo, no, aquí necesitamos mejor velocidad y mejor calidad de servicio. Agarremos más hilos de fibra y vamos a hacer fibra hasta la acera. Es decir, fibra cercana a la casa. Y ahí vamos a reducir esas islas. Ya no vamos a tener 500 casas pasadas, vamos a tener 100. Y como estamos más cerca del usuario, le podemos proveer 50 megas para esa islita de 100 personas. Ya va mejor, ¿verdad? Alguien dijo, bueno, en Estados Unidos es muy común que los usuarios estén en casas, ¿verdad? En edificios donde hay apartamentos. ¿Qué tal si acercamos la fibra hasta los apartamentos? ¿Verdad? Cada edificio que tenga su propio hilo de fibra y que dé distribución ahí. Y que se creó ese estándar, más o menos 30 usuarios, ¿verdad? Y observando unos 100 megabits por segundo. ¿Qué es lo que estamos discutiendo en GPON? GPON me va a permitir el concepto de fibra hasta la casa. Entonces, ya no vamos a tener la fibra a 500 metros, a 300 metros, a 100 metros o la fibra en un gabinete cerca de mi casa. No, la fibra va a llegar hasta el dispositivo que me brinda la conexión. Y eso me da la ventaja de que vamos a tener un usuario por fibra, teóricamente, ¿verdad? Y luego vamos a ver cómo funciona la arquitectura. Entonces, un usuario por fibra y vamos a tener velocidades mayores a 100 megabits por segundo. Ahí es donde comienza fibra hasta la casa. 100 megabits, 200 megabits, ¿verdad? Y de ahí en adelante. Teóricamente, los rangos son entre 100 a 500 megabits por segundo. Pero si nosotros sí le dedicáramos una fibra hasta cada uno de los usuarios, podríamos llegar hasta 2.5 gigas en los estándares actuales. Los estándares que vienen, que se están desarrollando, ya habrán de 40 gigas o 50 gigas hasta la casa. Así que esto es muy dinámico la forma de la parte de fibra. Y hay un punto importante. Todas estas arquitecturas se basan o necesitan un punto de entrega. Y en el punto de entrega se necesita una interfaz óptico-eléctrica para conectar al usuario. En el caso del cable, los nodos proveen esa interfaz óptico-eléctrica. Y ya en la última milla se hace con cable coaxial igual. Y ustedes miran los cablemodes estándar que nos siguen brindando algunas telefónicas y cableras, ¿verdad? Entonces, ¿cómo podríamos visualizar
la arquitectura de fibra? Bueno, la tradicional, o como comenzó todo, el inicio del pensamiento era, vamos a comenzar con redes punto a punto. Entonces, vamos a tener un enlace de fibra directo entre el ISP y los usuarios, ¿verdad? Enlaces completamente dedicados, y todavía se mantienen. Y el único problema es el conteo de fibras para llegar a las centrales de distribución. Eso significa que si yo tengo cerca de la central, ¿verdad?, o del hub de distribución, tengo 100 usuarios, tienen que llegar 100 fibras a ese punto. Y nos dice 100 fibras a ese punto. No es alocado, conste, no es alocado ese número. ¿Por qué? Porque en un solo cable de fibra ahora se despliegan 96, 144 fibras en el mismo cable. Y ustedes lo ven por fuera y dicen, bueno, es un cable estándar, no es muy grande, media pulgada, funciona perfecto. Bueno, ahí adentro van 96 fibras. Pero ¿qué es lo que pasa? Para el punto de vista de despliegue técnico es muy difícil. Por ejemplo, si hay un accidente, rompen el enlace de fibra óptica, para el tiempo que se lleva fusionar 96 fibras, es posible que, digamos, nuestros clientes pasen fácil unas 4 o 6 horas en servicio. Si ustedes tienen 2 cuadrillas trabajando en los 2 puntos donde se encuentran el quiebre, y de lo contrario es posible que pasen hasta un día sin servicio. Entonces no es una solución óptima. Todavía se mantiene en enlaces empresariales, porque las empresas sí te dicen, mira, yo quiero una fibra oscura que me conecte de aquí para allá. Ok, se puede hacer. En donde realmente comenzó la revolución es cuando alguien pensó, bueno, aquí podemos seguir manteniendo el estándar de KTB. Y el estándar de KTB es tener una especie de concentrador, un punto central, digamos, de distribución, que me va a permitir conectar múltiples clientes dependientes de una sola fibra. Entonces, bueno, ¿y qué logro con esto? En lugar de tener 100 fibras hacia el proveedor de servicio, tengo 1, 2, 10 fibras, ¿verdad? Y esas 10 fibras me conectan 10 puntos diferentes. Y dice alguien, pero yo ya desplegué un cable de 96 fibras. ¿Qué voy a hacer con el resto? Bueno, el resto de fibras nos van a permitir reasignarlas y crear anillos de redundancia, por ejemplo, o conectar nodos que antes no podíamos alcanzar, porque decíamos, bueno, hay que conectar un nodo en zona 21, pero ya no nos alcanzan las fibras, ya se acabaron todas. Tendríamos que hacer un nuevo tiraje que recorra 20 kilómetros, que es lo más lejano que teníamos, y hacer un nuevo diseño para los 5 kilómetros que nos hacen falta. Ahora ya no, como recuperamos estas fibras, decimos, ya tenemos el enlace de 20 kilómetros, ya solo nos falta estos 5 y estamos directos para instalarle en 3 días, en una semana. Así que recuperar las fibras es la mentalidad de todas las empresas. Pero falta un paso adicional, ¿verdad? Tenemos que pasar hacia las redes pasivas, y ahí es donde entran las redes PON. Una red óptica pasiva lo que nos permite es eliminar todos los componentes eléctricamente activos que están entre el servidor y el cliente. Esto es la ventaja principal. Nos vuelve completamente inmunes a los ruidos electromagnéticos. Y aquí hay un paréntesis, ¿verdad?, del mundo del cable. Cuando nosotros utilizamos amplificadores, son aparatos eléctricos, y la electrónica tiende a variar conforme el clima, lamentablemente. Aquí en Guatemala no tenemos climas extremos, en otros países es peor. Pero cuando hace mucho calor, el amplificador tiende a bajar su capacidad. Y entonces ustedes miran que la señal se vuelve porosa, no se mira bien y todo. Cuando hace frío, sube su capacidad de amplificación. Y ustedes miran que se comienzan a aparecer unas líneas que se llaman saturación. ¿Por qué? Porque el aparato responde a esos cambios de temperatura. Las redes ópticas no, como solamente es un vidrio que va a través de un cable, entonces no importa si hace frío, si hace calor, si llueve, si hace aire, cualquier otra situación que afecta a los equipos activos, con las redes PON quedan solucionadas. Por eso es tan importante discutirlas. Y bueno, ¿y de dónde viene esto? ¿Hace cuánto tiempo está? La tecnología óptica lleva
desarrollándose más o menos desde 1960. O sea, cuando comenzaron, bueno, la telefonía ya había comenzado, pero cuando comenzaron las redes de cable, ya se estaba investigando la fibra óptica de una manera teórica porque no se podían refinar todos los materiales para hacerla posible. Luego ya se generaron más o menos en los 70s, 80, ¿verdad? Pero no era una tecnología alcanzable. Durante los 90s, la ITU, ¿verdad? La Unión Internacional de Telecomunicaciones, propuso un primer estándar que se llamaba APON, ¿verdad? APON, que es Asynchronic PON, ¿verdad? Y en ese momento, ¿verdad? Se creó la base para comenzar la investigación en tecnologías PON. El primer estándar, ¿verdad? Dado en 1995, como lo ven ahí, proponía 622 megas en downstream y 155 megas en upstream. ¿Y qué son esos valores que miran ahí? 622 megabits, pero en 1550 nanómetros. Esa es la luz en la que iba. Como se recordarán, vamos a tener diferentes colores en las luces que podemos enviar en la fibra óptica. Entonces, hay una luz que se encuentra en 1550 nanómetros. Obviamente, ambas son no visibles, ¿verdad? Y otra en 1310. Estas son las ventanas de transmisión adentro de la fibra óptica. Hay varias ventanas, pero las más comunes son 1550, 1310 y luego vamos a ver que se agregó 1490. Eso solo es una cuestión puramente técnica. Imagínense, nosotros estábamos hablando en 1995 de tener ADSL, ¿verdad? Y nosotros sentíamos así, wow, ADSL va a ser el cambio, ¿verdad? Pero el cambio ya se estaba creando en AITU, 622 megabits por segundo, increíble. Para los estándares actuales todavía sigue siendo increíble. Hubo un refinamiento en 2001 que era el Broadcast PON, y lo que hacía era agregar a ese estándar anterior la parte de cable análogo. Y decían, bueno, miren, aquí lo que podemos hacer es seguir manteniendo la parte de cable de transmisión de video a través de un hilo de fibra, y además que en ese mismo hilo de fibra haya un componente de internet que lleve señales digitales y regrese señales digitales. Para lograrlo, tuvieron que mover el downstream, que antes estaba en el color de luz, en la ventana de luz 1550, ahora se movió a 1490 y ahí se quedó, ya está definido. ¿Dónde va a ir el cable análogo entonces? En la ventana de 1550 nanómetros. Así que tenemos 3 ventanas adentro del mismo cable de fibra óptica. Un solo hilo puede llevar esas 3 señales. 2 digitales, un análogo. Y luego está en 2003 ya se genera el estándar de GPON tradicional que se está desplegando en estos momentos en Latinoamérica, que son 2.4 gigabits de downstream y 1.2 gigabits de upstream. En general, ya los despliegues ya no son asincrónicos, así que tenemos 2.4 gigas de ida y de bajada y de subida. Y eso nos permite ofrecerle al cliente, a los abonados como ustedes, que puedan ser streamers, que en cualquier momento puedan levantar su llamada y puedan hacer una videollamada y que se mire nítido lo que ustedes transmiten y lo que ven de regreso. Porque las redes asimétricas lo que nos dicen es, ok, descarga todo lo que querrás, aquí tenés 40 megas, aquí tenés 100 megas, pero eso sí, cuando querés enviar desde tu casa hacia el internet, solamente te vamos a dar 1 megabit por segundo. ¿Se imaginan eso? Nosotros tenemos 3 dispositivos, 6 dispositivos dentro de la casa. Queremos poner cámaras y verlas desde nuestros celulares. Y todo tiene que salir a través de 1 megabit por segundo. No funciona, ¿verdad? Entonces tenemos que evolucionar. Y la evolución del PON se da en 2 vertientes. Hay una vertiente que apoya el ITU, ¿verdad? Y hay una vertiente que apoya IEEE. ¿Se recuerdan? IEEE es la Asociación de Ingenieros Eléctricos y Electrónicos. Entonces, ¿qué hacen ellos? Dicen, bueno, esta tecnología es interesante, ¿verdad? Ya existe un estándar de ITU, pero nosotros lo queremos mejorar. Entonces, IEEE también trabaja en un estándar propio y ellos son los que están avanzando más en este momento.
ya tienen un estándar para pasar de los 2.5 o 2.4 que se manejan actualmente para 10 gigabits simétricos. Y eso nos va a permitir velocidades en casa de 200 megas en cualquier momento. Y el usuario pues dice, ahora tengo 200 megas, ¿qué otro IoT puedo comprar? ¿Qué más puedo instalar adentro de la casa? Y ustedes lo van a vivir poco a poco. Entonces, ¿cuáles son las capacidades tecnológicas de YIPUN? Si lo ven, cuando nació el estándar en los 90 estaba abajo de los 100 megabits por segundo. Ahora ya estamos llegando a 10 y ITU está trabajando en un estándar de 40 gigabits de manera sincrónica, ¿verdad? Que sea simétrica. Entonces, eso me permite los mismos 40 gigas de bajada, los mismos 40 gigas de subida. Y la pregunta que seguramente se están haciendo, porque ya se acerca el tiempo que habíamos planificado para nuestra presentación, es ¿y cómo funciona una arquitectura de fibra óptica pasiva? Pues en realidad en los equipos necesarios es mucho más simple que lo que se manejaba anteriormente. ¿Se recuerdan? Antes había un GDEN, había un CMTS que controlaba los cable modems, se tenía que modular esa señal en un canal, ¿verdad? Y luego teníamos los amplificadores que tenían que ser graduados, luego el estándar para ingresar a la casa con cable coaxial era difícil de alcanzar, había que poner tierras y otras situaciones, y finalmente llegaba hasta cable modem. Un dolor de cabeza. Si a ustedes les tocaba diseñar, mantener o hacer troubleshooting de esa red, era un dolor de cabeza. En cambio ahora solo tenemos dos equipos activos. Está el OLT, que es el Optical Line Terminal, que está del lado del proveedor de servicio, sentado en su oficina, tranquilo el OLT, ¿verdad? Ahí le tienen su aire acondicionado, lo limpian cada cierto tiempo, excelente. Y del otro lado están nuestras cajitas, ¿verdad? Nuestras ONUs que están en nuestra casa. Y las ONUs, pues son pequeños dispositivos que nos proveen el cambio de óptico a eléctrico. Y obviamente también tienen interfaz inalámbrica, porque ahora ya todos nos queremos conectar a través de los estándares de wireless. Pero, ¿cuál es la idea de esto? De tener 50 dispositivos intermedios que eran activos, que necesitaban electricidad, que si se iba a la luz por un accidente, perdían conectividad hasta que empresa eléctrica llegara a solventar el problema, ahora solo tienen dos puntos activos de falla. Es o falla en la oficina del proveedor de servicio o falla la interfaz que se encuentra en las casas, ¿verdad? Mucho más fácil de dar mantenimiento. Además, ¿qué otra ventaja tenemos? Podemos agregar otros servicios en el mismo cable de fibra óptica, en el mismo hilo. Yo lo único que tengo que hacer es utilizar diferentes frecuencias de luz para utilizar el mismo hilo. En el ejemplo que les mostraba del estándar, pues lo que se hace es mezclar señal de RF, es decir, análoga de cable, pero ustedes podrían mezclar voz sobre IP, podrían mezclar servicios de otro tipo de datos en esas ventanas disponibles, ¿verdad? Entonces es más fácil. Toda la infraestructura de distribución la vamos a realizar solamente utilizando divisores ópticos pasivos. ¿Qué son los divisores ópticos pasivos? Son unos pequeñitos, digamos, obviamente así como lo dicen, ¿verdad? Pequeños divisores que lo que hacen es que la señal óptica se divida en múltiples salidas. Y tenemos que diseñar. Eso es la mayor dificultad, digamos, que existe en las redes ópticas pasivas. ¿Por qué? Porque los equipos de OLT, en cada una de sus salidas, y todos los CLTs traen diferentes números de salidas, nos van a permitir conectar de 64 a 128 usuarios. Entonces, alguien se pregunta por ahí, Inge, pero son 128 usuarios y solamente vamos a tener 2.5 gigas, ¿verdad? Entonces, bueno, ahí vamos, ¿verdad? ¿Qué es lo que sucede? El concepto de sobreventa que mirábamos un poquito atrás. Todos los usuarios no se conectan ni tienen las mismas necesidades. Hay casas que necesitan el internet en la mañana, porque todos estamos recibiendo clases virtuales. Hay otras casas que necesitan el internet cuando todos regresan a casa. Entonces quieren ver streaming, quieren trabajar en cuestiones del trabajo que quedaron pendientes,
documentos, quieren oír un poco de música en YouTube. Entonces, esos 128 usuarios no son concurrentes. Mientras unos están dormidos, otros están a las 11 de la noche jugando, y entonces el tráfico, a pesar de que se mantiene los picos de consumo, es relativamente estable. Entonces, 2.5 gigas para las necesidades actuales funcionan bien. Pero las empresas son libres de diseñar cómo quieren sus redes. Yo puedo mantener en cada salida de mi OLT 4 usuarios. Puedo mantener 16 usuarios. Y hagan ustedes su división. 16 usuarios aplicando a 2.5 gigas de velocidad. Bueno, ahí sí me da un alto porcentaje, ¿verdad? Entonces, el proveedor de servicios puede decir, yo le voy a dar a esta área un servicio donde voy a prometer 500 megas en cada casa. ¿Y qué es lo que hacen? Dividir con menos divisores a esa salida del OLT. Entonces, perfectamente se puede dar. Y si tienen ustedes un cliente sumamente VIP, le pueden garantizar 2.5 gigas de bajada y 2.5 gigas de subida. Así que excelente. Si ustedes lo ven, como en el slide, se darán cuenta que por un lado está el OLT conectado a la electricidad, tiene todas sus baterías, tiene todo lo que sea alta disponibilidad, y del otro lado están directamente los dispositivos en la casa del usuario. ¿Qué sucede si al usuario se le va la luz? Es otra pregunta, ¿verdad? De aquellas que surgen. Y dije, pero mire, ¿y si se va la luz? Me quedo sin internet. Bueno, sí. Esa es la respuesta rápida. Si se va el internet, se apaga tu ONU y ya no te vas a poder conectar. Pero, a diferencia de lo que sucedía con otras arquitecturas, si yo tengo mi UPS conectado al módem, a la ONU, ¿verdad? Esta me va a continuar dando servicio, a pesar de que toda la cuadra se queda a oscuras, de que la empresa eléctrica se tarde 2 días en reparar el poste, no hay problema. Yo tengo cómo darle poder a la ONU, ¿verdad? Conecto la alimentación y automáticamente tengo el servicio. Entonces aquí no falla nada a menos de que haya una falla eléctrica en el proveedor o una falla eléctrica en la casa. Bueno, entonces, ¿cómo hago mi diseño? ¿Verdad? Es sencillo. Los divisores ópticos, dependiendo del número de salidas que tengan, van a tener una pérdida. Yo ya conozco esa pérdida, es la tabla que vemos en este momento, y puedo tomar nota. ¿Verdad? Digo, bueno, en este caso, a esta salida le voy a poner, le va a dar servicio a 4 usuarios. Entonces ya sé cuánto es lo que saca de potencia óptica el OLT y le voy a restar 7.25 dB a cada uno de los usuarios. Eso riéndose, lo conecta el OLT, ¿verdad? El OLT dice, ja, solo 4 usuarios vas a conectar. No, hombre, si estoy diseñado para 128. Entonces, uno puede hacer combinaciones. Alguien me dice, mire, Inge, pero yo quiero distribuir a 2 lugares, ¿verdad? Y en cada lugar hay 8 usuarios. ¿Cómo armo esa arquitectura? Fácil. En la salida que está adentro del proveedor de servicios, yo ubico un divisor de 2, ¿verdad? Lo conecto a la salida del OLT y se van 2 fibras completamente separadas. Puede ser que uno le dé servicio a zona 1, el otro le da servicio a zona 8. Cuando llego al punto de distribución, ahí conecto otro splitter, ¿verdad? Un splitter de 4, si tengo 4 clientes, un splitter de 8, puede ser un splitter de 16, puede ser un splitter de 32 o puede ser un splitter de 64 usuarios. ¿Por qué? Porque según el estándar, ¿verdad? Dice, en cada salida puede conectar hasta 128 usuarios. Y yo en mi oficina lo dividí en 2 salidas. Entonces ahí ya tuve mi pérdida de 3.7 decibeles. Si en el punto donde llega yo pongo otro divisor y en este caso de 64 decibeles, voy a tener 21.5 más 3.7 decibeles de pérdida. El OLT lo soporta. Entonces, yo puedo decidir, no, miren, yo no quiero cubrir 4 puntos, no quiero cubrir 2 puntos, ahora quiero cubrir 8 puntos de la ciudad. Bueno, ok, se puede.
un splitter de 8, sale 8 fibras a diferentes lugares y donde llegan, ¿qué opciones tengo? Puedo poner un splitter de 8, recuérdense, 8 salidas en el ISP por 8 salidas en el punto de distribución, puedo alcanzar 64 clientes alcanzables con esa distribución. O alguien de ustedes me dice, pero mire, Inge, el estándar dice que soportamos 128, pongámosle un splitter de 16. ¿Va a funcionar? Funciona. Pero tenemos que ver la potencia óptica. ¿Cuánto de luz nos llega hacia los clientes? Si no llega suficiente luz, no se van a poder conectar. Y ahí es donde vienen algunos trade-off. En campo, nosotros podemos fusionar las fibras, es decir, llegar con una fusionadora, se derriten las fibras y se juntan, no hay pérdida óptica, todo funciona perfecto, o podemos utilizar unos conectores de campo. Estos conectores de campo ya viene preparada la fibra, pero tienen alta pérdida. Entonces, ¿por qué el estándar decía 64 o 128? Si yo fusiono todas las fibras que voy a utilizar, podemos llegar a 128 clientes sin ningún problema. Pero si yo voy a utilizar estos conectores de campo, tienen una muy alta pérdida, entonces solamente me va a alcanzar la potencia óptica para llegar a 64 ohms. Eso forma parte del diseño. ¿Qué ventajas tiene que yo no fusione? Que no voy a llevar el aparato y se puede perder en algún momento. Ya saben que aquí en Latinoamérica se pierden de una manera extraña, ¿verdad? Y llegan algunas personas ahí en moto y nos vamos a llevar la fusionadora. Bueno, llévensela, que alegría, ¿verdad? Todos somos amigos. Entonces, eso lo tengo que tomar en cuenta. En algunas áreas es mejor utilizar conectores mecánicos, esos ya hechos. Y en otras, pues sí puedo llegar con la máquina o la fusionadora, puedo realizar la fusión y no hay ningún problema, ¿verdad? Le doy mejor servicio a esa área y voy a poder conectar más clientes. ¿Qué otra situación tengo que contemplar en el diseño? A pesar de que todos nos dicen que la fibra óptica no pierde nada de luz, la realidad es que sí pierde, ¿verdad? Solo que pierde algo muy pequeño, 0.35 dB por kilómetro, ¿verdad? Entonces, 0.35 dB por kilómetro dice, si yo tengo una potencia óptica de 6 dB, puedo llegar, no sé, 15 kilómetros para allá, sin ningún problema. El asunto es que cada vez que la fibra se rompe, lo que yo les comentaba, ¿verdad? Pasa un camión así súper gigante y el camión le da todo lo que se puede, rompe el cable de fibra óptica, yo lo tengo que volver a empalmar. Alguna vez sucede de que las fusiones no quedan bien, ¿verdad? Tradicionalmente la función debería de dar una pérdida de 0, pero en la vida real la pérdida es alrededor de 0.2 dB y pueden existir otros factores que causen atenuación, como por ejemplo las fibras que están muy dobladas, ¿verdad? La fibra tiene un radio de flexión en el que no hay problema. Si ustedes doblan más allá de ese radio permitido, lo que sucede es que la pobre fibra óptica se quiebra internamente. Y no es necesario que ustedes lo vean así, digamos, muy impactantemente, ¿verdad? Que se rompió y explotó. No, lo que sucede es que ya no pasa como venía sucediendo la luz a través de ella. Entonces, es un problema. ¿Qué es lo que tenemos que saber? También para este enlace de fibra, las redes PON utilizan la multiplexación, disculpen, la multiplexación por longitud de onda. ¿Y qué es lo que hace esto? Nosotros tenemos diferentes ventanas, lo que había platicado al inicio, ¿verdad? Vamos a tener una ventana, un tipo de luz que nos lleva la información hacia abajo, downstream. Esa ventana está en 1490 nanómetros. Y de otro lado, tenemos otra ventana en la que funciona la misma fibra óptica que está en 1310. Los splitter ópticos que ven en la pantalla tienen que estar capacitados para manejar las dos ventanas. Algunas tecnologías más viejitas, los splitter ópticos solo estaban diseñados para soportar la ventana de 1490 o la ventana de 1310. Entonces, cuando ustedes quieren poner bidireccionalidad, ¿verdad? Habilitar el servicio de GPON, se dan cuenta de que no pasa el retorno, ¿verdad? No sube. ¿Y qué sucedió aquí?
¿verdad? O de repente no baja el downstream. ¿Por qué? Porque el splitter óptico que utilizábamos antes en otras tecnologías no permitía esa ventana de luz. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a habilitar esas dos ventanas y para cada, digamos, cada dirección el tráfico se comporta diferente. En la parte de downstream, la tecnología de GPON maneja broadcast. Entonces, todo el cable de fibra va a recibir la información de downstream. Yo envío todo lo que necesitan, todas las ONUs, y quién es la encargada de descifrar qué es lo que le entrega al usuario, justamente el aparatito que se encuentra en casa. Ella tiene que leer y dice, mira, viene un paquete para la GPON 10, para la 20, para la 30. Ah, yo soy la 40. Entonces, solo estos paquetes le mando al usuario. Fácil. El resto que pasa, los desecha. No los deja pasar. Y cuando nosotros regresamos hacia el proveedor, va a existir más o menos lo que sucede en las redes inalámbricas. Es decir, el OLT nos va a asignar un tiempo para platicar. Nosotros como ONUs, ¿verdad? El OLT me dice, mira, cuando querrás platicar, cada cierto número de segundos vas a tener un espacio y ahí puedes platicar lo que querrás, ¿verdad? Si no lo hablas, entonces lo asigno a alguien más. Y entonces, como vamos a ir tomando turnos para ir platicando de regreso, cuando lleguen esa información al splitter, el splitter va a poder reordenar todos esos paquetes de manera pasiva. O sea, él recibe luz y la comienza a enviar hacia arriba. Al rato se cae esta luz de la primera ONU y comienza la luz de la segunda. Entonces el splitter lo pasa hacia arriba. Luego la tercera, luego la cuarta, y entonces el canal hacia arriba siempre va a estar ocupado. Pero ¿por qué no hay colisión? Esa es la pregunta, ¿verdad? Porque si todos hablamos, todos comienzan a hablar. No, porque el OLT ya te asignó un tiempo de plática. Entonces, yo puedo hablar, yo me puedo quedar callado. Y el OLT me dice, mira, ¿vas a hablar o no vas a hablar? Pero ya tengo mi tiempo asignado. Entonces, esa es la ventaja. Como les decía, también, como los viejitos todavía siguen molestando, que queremos cable, utilizando el mismo hilo de fibra. Entonces, todavía se mantiene ese concepto. Lo único es que antes teníamos una fibra para un montón de gente. Ahora vamos a tener una fibra por usuario, ¿verdad? Aunque sea punto multipunto. Entonces, ¿qué pasa? El tradicional envío de un transmisor de cable RF no soporta tanta potencia óptica. Así que vamos a tener que utilizar un amplificador óptico. Viene la señal de RF, entra al EDFA, que es un amplificador de Erview, si no me recuerdo mal, y entonces ya se juntan con la señal del internet y van los dos servicios. Cuando llega a la casa hay una cajita única que recibe señal de internet, yo puedo hacer lo que quiera, wireless, cualquier tipo de tecnología de ahí en adelante, y sale un cable coaxial para las televisiones. Y se mira perfecto. ¿Por qué? Porque va por fibra óptica, ¿verdad? Es como que si estuviéramos en el GDN. Y alguien dice, con tantas fibras que me sobraron, hijes, ¿por qué no podemos implementar alta disponibilidad? Pues sí se puede, ¿verdad? La tecnología PON nos permite hacer eso. ¿Cómo? Utilizando splitter ópticos de N por N. Si se dan cuenta en el primer ejemplo del lado izquierdo, ustedes ven que al splitter óptico le llegan 2 fibras. Dice uno, 2 fibras. ¿Y cómo se va a coordinar eso? El OLT descubre si hay un quiebre en la fibra primaria, pasa el tráfico a la secundaria y las ONUs no tienen que ser ONUs especializadas. Ellas dicen, bueno, ahí lo que sea, ¿verdad? No hay ningún problema. Pero si se dan cuenta, la salida del OLT es la misma, ¿verdad? Uno dice, bueno, está el OLT 1 y va a tener 2 fibras de salida. Las 2 van para allá. El siguiente caso, que es el de la derecha, tenemos 2 OLTs diferentes. Y uno, bueno, ¿y qué pasa aquí? El OLT primario va a proveer el servicio y si se detecta una caída, se muere el OLT, se le va la luz, lo que sea, que esos son los puntos de fallo, ¿verdad? Que el ISP se quede sin señal. Entonces, ¿qué pasa si hay un punto de fallo allá? Entra el segundo OLT y el servicio se mantiene. Y la más complicada es la de abajo. Yo voy a tener 2 OLTs diferentes y en cada splitter
voy a tener una salida para el cliente 1, otra salida para el cliente 2. Y en el splitter 2, una salida para el cliente 1, una salida para el cliente 2. Así que las zonas tienen que tener múltiples entradas y van a seleccionar, si se cae una, pasan a la secundaria. Esta es la mejor opción para alta disponibilidad, pero requiere mucha inversión de fibra. Entonces estamos regresando al modelo de múltiples fibras, de que es caro el despliegue y toda la situación. Entonces no se recomienda. Recuérdense que la fibra óptica, a menos de que sea algo muy especial, no puede fallar, ¿verdad? O sea, se cae, el volcán explota, nos cae un montón de arena, ¿verdad? Eso no importa, porque las fibras están protegidas. Entonces, a menos de que la arena caiga hirviendo, ¿verdad? Entonces se achicharra el cable de fibra, pero por lo demás no hay ningún problema. Y lo que nos queda por discutir precisamente sería, ¿y qué pasa con la seguridad, Inge? Si todas las ONUs reciben todos los datos, entonces cualquiera puede interceptar, ¿verdad? El enlace de fibra, lo mete a una ONU diferente que esté hackeada y entonces que pasen todos los datos. Bueno, GPON apoya una encriptación AES de 128 y la ventaja es que cada cierto tiempo le pide a la ONU que cambie su llave de encriptación. Entonces van cambiando las claves. A pesar de que todos reciben la información, va encriptada. Así que si alguien se conecta solo hacia la fibra, hackea la ONU y recibe el broadcast, no importa. Lleva una clave y no la puedes leer. Bueno, no la podríamos leer como por unos 3, 5 años, ¿verdad? Que yo creo que ya cuando rompamos la clave ya no sirve para nada lo que iba ahí. Entonces, esa es la promesa de GPON. ¿Y cuál es el futuro? Esa es la pregunta, ¿verdad? Tenemos diferentes estándares, ya les conté. Tenemos XY-PON, que van a soportar velocidades asimétricas. La promesa de XY-PON es siempre los 2.5 gigas de subida, porque se asume que hay pocos clientes que quieren ser famosos, ¿verdad? Y transmitir en YouTube, pero todos queremos ver streaming. Entonces, 2.5 gigas hacia arriba y 10 gigas de bajada. Una buena solución. Alguien dijo, no, 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 no. ¿Verdad? Aquí lo que queremos es que sea simétrico todo. Que si el usuario desea subir cosas, que las suba rapidísimo. Y si las quiere bajar, lo mismo. Entonces, la siguiente versión es el XGS-PON con velocidad simétrica de 10 gigas. Y finalmente tenemos el NS-PON 2, que ahí sí vamos a tener una combinación de diferentes ventanas de longitud de onda para tener más ancho de banda de bajada. Y teóricamente en este momento que se está definiendo el estándar, van a alcanzar velocidades entre 40 a 50 gigabits por segundo, ¿verdad? Simétricamente. Entonces, imagínense, ¿verdad? Ahora, para cerrar todo esto que hemos venido discutiendo desde hace una hora para acá, ¿qué ventajas obtengo al utilizar este tipo de red? Lo primero es aumentar la confiabilidad, ¿verdad? Vamos a eliminar problemas de ruido, fallas eléctricas y calibración de equipos activos, que se daba en las redes viejitas. Si un equipo comenzaba a variar, ¿verdad? Esa parte de amplificación, y yo no lo detectaba a tiempo, botaba la conexión de múltiples usuarios. Aquí no. Aquí solo puede fallar el punto central o la conexión en la casa del usuario. También como ventaja tenemos un alcance efectivo de 20 kilómetros. Y les diría el ejemplo de Ciudad de Guatemala, pero ahora que se ha extendido tanto, ¿verdad? Si nosotros pusiéramos un OLT en el centro geográfico que más o menos estará por el Trébol, yo creo que no alcanzamos toda la ciudad con un solo OLT. Necesitaríamos diferentes islas para dar cobertura en todos lados. Recuérdense que Misco es muy grande, Villanueva es muy grande, Zona 18 también es muy grande. Pero 20 kilómetros efectivos es bastante cobertura. Prácticamente no hay consumo eléctrico en la red de distribución. Antes el proveedor tenía que invertir mes a mes en esa factura eléctrica para llevarles el servicio a ustedes. Ahora ya no existe ese consumo eléctrico. La red ya está lista para nuevos servicios que todavía no se han desarrollado. Yo les decía, por ejemplo, Google Glass. ¿Vieron ustedes toda esa emoción que hubo en Google Glass? Porque yo podía estar hablando con ustedes y mientras está leyendo su CV.
¿verdad? O estar conectados a su LinkedIn y decir, usted trabajó antes en, ¿verdad? X o Y empresa. Y eso me permitía como tener un tema de conversación, como conocer mejor al candidato y otras situaciones. Esos servicios es probable que regresen y van a necesitar un ancho de banda muy, muy grande. También pueden convivir otros servicios para hacer escalonado, o sea, si yo brindo telefonía, puedo seguir brindando telefonía, pero mientras me estoy brincando hacia las redes PON, si yo ofrecía cable, también puedo seguir ofreciendo cable, pero además con la red de internet, y si yo ofrecía servicios de video, servicios de streaming o lo que sea, también se pueden convivir ahí mientras hago el cambio completo. Y la última ventaja, que quizás sea la más importante, es un estándar vivo y está en evolución, por lo que pronto veremos esas nuevas versiones que nos van a sorprender a todos. Así que con eso cerramos, ¿verdad? Y la duda o la invitación es, ¿están listos para iniciar el despliegue de su red PON? Cualquier duda que tengan, sugerencia, que ustedes se quieren tirar al agua, que quieren cablear toda Guatemala con fibra óptica, pues háganmela llegar, ¿verdad? Este es mi correo electrónico. Yo con mucho gusto estoy para servirles y creo que como ya estamos justamente sobre el tiempo, le robé 10 minutos a Freddy, pues le paso de nuevo el control al ingeniero Chaita para que nos pueda ahí algunas dudas que sin duda tendrá y otras que con mucho gusto ustedes nos pueden escribir en el chat. Así que adelante, ingeniero. Gracias, Jorge. Primero que todo, pues muchas gracias por esa reseña histórica de la tecnología, ¿verdad? Nos hizo recordar esos tiempos donde los módems lo hacían a uno sufrir para conectarse y la explicación tan detallada de cómo fue evolucionando, ¿verdad? Entonces, muchas gracias por esa presentación. Algunas preguntas que hay por acá, creo que ya empezaste a comentar, pero ¿podrías repetir posibilidades de aplicación para el Internet de las cosas con este tipo de tecnología? Claro, digamos, ¿cuál es la limitante actual que tenemos? Los servicios que nos están proveyendo, digamos, el servicio estándar que estamos recibiendo todavía es asimétrico. Yo tengo más velocidad de bajada que la velocidad que tengo de subida. Y precisamente eso nos ha limitado un poco en la virtualidad que necesitábamos mientras la pandemia, ¿verdad? Estaba en su apogeo y ahorita que todavía estamos sufriéndola. Entonces, ¿qué sucede? Yo quiero transmitir mi video. Yo como estudiante quiero transmitir mi video de regreso. 1 mega de subida no me alcanza porque mi mamá quiere hacer esta cuestión, porque mi papá está conectado no sé qué, me limita. Entonces, esa limitación se ve más acentuada en el Internet de las cosas, porque nuestro Internet de las cosas va mucho más allá que solo consumir datos del Internet. Nosotros producimos datos. ¿Qué pasa si en mi jardín yo tengo un sensor para determinar el nivel de humedad? Entonces, ese sensor me está produciendo datos. Puede ser que minuto a minuto, cada 5 minutos. Yo también tengo el sensor de la puerta que me está diciendo, mira, alguien está tocando el timbre en este momento, le abro o arranco el video para que preguntes quién es, ¿verdad? Y uno en su celular, alguien está en la puerta. ¿Desea ver el video de quién es o abrir? Entonces yo deseo ver el video. Con mi mega de subida, eso se va a quedar trabado, porque yo tengo otro tráfico que estoy manejando. Entonces, ¿qué pasa? Necesitamos más ancho de banda, pero ancho de banda simétrico. Y eso es lo que no comprenden algunas compañías, que te dicen, no, usted lo que quiere, ¿verdad? Y ellas te dicen precisamente, usted lo que quiere es consumir Internet, no quiere generar Internet. Y el Internet de las cosas está basado en generar datos que van a ir a la nube o que van a ir a una etapa intermedia y te van a poner en gráfica el jardín se está secando, ¿verdad? Y un botón. ¿Desea regarlo o dejamos que se muera? Entonces, todos esos datos tienen que subir y yo no puedo hacerlo con esas conexiones asimétricas, no puedo hacerlo. Entonces, ese es el aporte de este tipo de tecnologías para combinarse con el Internet de las cosas. Ok, gracias, Jorge, muy amable. Ahora aquí ya tenemos una otra pregunta
Dice si podrías tal vez ampliar un poquito o referirte a la comparación entre la fibra óptica y una red inalámbrica, por ejemplo, en los pueblos de Guatemala, supongo, donde aún no ha llegado la última milla de fibra. Exactamente. Bueno, la idea para que se la lleven todos en su corazón es fibra hasta la casa. Ahí vamos a tener realmente conectividad. Mientras eso llega, digamos, en el interior se ha generado mucha dinámica alrededor de los WISP, que son los Wireless ISPs. Entonces, ¿qué es lo que hacen ellos? Utilizan equipos inalámbricos que funcionan perfecto, ¿verdad? Hay marcas muy buenas en el mercado como Ubiquiti, Microtik también se encuentra por ahí, ¿verdad? Hay como 3 o 4 marcas y en general los enlaces troncales pueden llegar hasta alrededor de 600 megas, ¿verdad? Y llegan a las casas, te ponen tu mástil, ¿verdad? Orientan la antena y te ofrecen, mire, yo le puedo dar 5, 10 megas y efectivamente se entregan 5 o 10 megas. El problema con las redes inalámbricas es que lo mismo que sucedía con las redes de cobre son, digamos, las afecta demasiado la interferencia electromagnética. Entonces, si alguien utiliza el mismo estándar inalámbrico, porque recuérdense que los vecinos también pueden conseguir su wireless, ¿verdad? Claro. Y le suben su access point porque quieren llegar desde la cocina, se quieren conectar hasta el jardín. Entonces le ponen a su access point 100% de transmisión y eso genera interferencia, ¿verdad? Y ahí va pasando el haz que me interconecta con mi ISP. Entonces yo digo, qué raro, la velocidad como entre 10 y 11 de la mañana baja, ¿verdad? ¿Y qué es lo que sucede? Que hay interferencia, ¿verdad? Y el ISP se va a tener que encargar de llegar con su medidor de ¿cómo se llama? De frecuencias y decir, sí, efectivamente, en la frecuencia con las que conectamos tiene ruido. Lo vamos a mover a otra frecuencia. Pero hay otro vecino más adelante y hay otro vecino más adelante y eso se vuelve la de nunca acabar. Y recordemos que donde hay un WISP, hay 2, o hay 3, o hay 4, o hay 5. Y todos quieren conectar a sus Todos quieren clientes en el conectarse, claro. mismo ancho de banda. Entonces se genera una sopa electromagnética, por ahí diría uno de nuestros profesores, y digamos cae el rendimiento de la red. Entonces, precisamente cuando no hay otra solución, la solución inalámbrica es perfecta. Pero recuérdense que también hay que tomar en cuenta la zona de Fresnel, que el ingeniero Chaita se la sabe de memoria, ¿verdad? Nosotros tenemos que orientar los platos para que la mayoría de la zona de Fresnel quede libre. Pero funciona ahorita. Si nos ponen un árbol y el árbol comienza a crecer, ¿verdad? Aunque no crean, los árboles crecen rápido. ¿Verdad? Uno conoció un arbolito así y al año siguiente ya llega a 2 metros. Entonces, ¿qué es lo que pasa? El árbol, cada vez que se mueve el árbol, baja mi velocidad de internet. Y uno, qué raro, ¿verdad? Si cuando me lo instalaron estaba todo perfecto. O el vecino se le ocurre que su casa de un nivel ya no le gusta, ahora voy a hacer mi casa de 3 niveles, comienza a levantar. Y cuando sentimos, no hay internet. ¿Y qué pasó? Ahora tenemos una casa, posiblemente ni siquiera la vemos porque está a 5 kilómetros de distancia, pero nos está tapando la zona de Fresnel y entonces ya no hay conectividad. Tiene que llegar el proveedor de servicio y decir, bueno, ahora vamos a subir el mástil 9 metros, ¿verdad? Y allá vamos a poner la antena y ahora sí ya tenemos conectividad. Pero cuando cae el rayo, achicharra, mástil, antena, el equipo wireless y de repente si teníamos conectado una compu se va a la computadora. Entonces hay mucha diferencia entre las tecnologías y hay un límite teórico, ¿verdad? Que alcanza la parte de inalámbrico, que en fibra óptica el ancho de banda teórico es infinito. ¿Qué es lo que nos limita? Esa interfaz óptica eléctrica. Entonces, dependiendo qué tan rápido sea ese electrodo para estar convirtiendo a luz, ¿verdad? Eso es lo que me está limitando. Solamente eso. Conforme la electrónica vaya avanzando, vamos a alcanzar velocidades de terabits y más allá a través de la misma fibra que me está conectando hoy en día. Entonces, es una apuesta segura.
Pero sí, mientras la última milla no llegue la fibra óptica, sigamos ahí con nuestro querido Wisp. Él nos quiere a nosotros y nosotros lo queremos a él. Así que, listo, ahí estamos. Ok, gracias Jorge. Otra pregunta, digamos, la relación de este tipo de infraestructura con el 5G. Excelente. Bueno, recuérdense que hay un estándar que va justo de la mano con 5G, que es el Wireless 5, creo que se llama exactamente. Y la idea es que nuestras Sonos son aparatos relativamente inteligentes, pero si nosotros queremos estar en el último estándar inalámbrico, lo mejor es que desactivemos la red inalámbrica que traen estos aparatos por defecto e instalemos redes mesh. Nosotros podemos conseguir aparatos de redes mesh que están en el último estándar inalámbrico. ¿Qué va a suceder con 5G y con este tipo de infraestructuras de fibra óptica? La idea es que nosotros pasemos de los datos móviles a los datos que están en nuestra casa y sea transparente el cambio de red. ¿Por qué? Porque ahorita que las telefónicas ya están implementando 4G verdadero aquí en Guatemala, ustedes se dan cuenta de que pueden subir videos, pueden descargar cosas mucho más rápido que el wireless que les presenta su ISP. Y uno dice, pero ¿por qué, verdad? Si 4G tiene un cierto estándar y wireless en teoría puede llegar a 300 megas. Entonces, ¿qué pasa aquí? Bueno, lo que sucede es que primero nuestro proveedor de servicio tiene que hacer reuso, ¿verdad? Del ancho de banda que está disponible. Y la otra es que la tecnología va avanzando más rápido en la parte móvil que en la parte de dispositivos de consumo de casa. Entonces, eso va variando y ahora sí ya tenemos compatibilidad entre el 5G con el wireless que vamos a manejar. Y de aquí en adelante ya vamos a tener velocidades inalámbricas, como les decía, de 622 megabits por segundo. Ahora, hay una cuestión importante acá. Todos preferimos conexiones inalámbricas por la facilidad. O sea, yo agarro mi teléfono, no tiene ningún cable, ¿verdad? Qué bonito. Puedo andar caminando por ahí, cero problemas. Pero la mejor conectividad siempre va a ser cableada, porque no tenemos lo mismo que sucedía con los Wisp. Yo no tengo aquello de que prendo el horno de microondas y el horno de microondas genera un campo electromagnético y eso daña mi señal wireless. O tengo un vecino que quiere darle señal a la vecina que está enfrente, 2 casas enfrente de él, y le sube a su access point. Entonces daña mi señal inalámbrica. Eso también es un problema. Porque yo digo, pero qué mala señal inalámbrica, ¿verdad? ¿Qué Wi-Fi tan malo el que me están vendiendo? Pero si conecto cableado a la ONU, digo, puches, aquí estoy recibiendo 50 megas simétricos. Excelente, ¿verdad? Eso también influye. Entonces, sí va a haber, y en el futuro, ahorita se están implementando ese pareado. Tenemos el 5G aquí y tenemos el wireless de exactamente la misma velocidad. Yo cuando llegue a la casa, me conecto y va a ser algo, una transición sin que yo me dé cuenta. Hacia allá vamos. Ok, excelente. Esperemos que ese día esté cada vez más cercano, ¿verdad? Claro. Ahora, ¿podrías contarnos un poco, compartirnos cuál es el estado actual de instalación de este tipo de infraestructura en Guatemala? O sea, ¿es todavía muy incipiente? ¿Hay planes? ¿No ha empezado? ¿En dónde estaremos? Fíjate, Freddy, que Guatemala tiene una cultura de empresas de cable muy grande, ¿verdad? Y aquí en la ciudad capital, pues obviamente ya no se ve tanto, porque los grandes, vemos las grandes empresas telefónicas han ido tomando esa industria también. En los pueblos todavía se mantiene bastante la empresa de cable, que es el centro de tecnología del pueblo. Ellos son los que vamos a implementar señales digitales ¿verdad? Y todas las personas que están allá presentes dicen, puches, ese es un avance, lo que teníamos antes a lo que teníamos ahora. Propusieron el internet, propusieron la transmisión de los telenoticieros del pueblo, ¿verdad? Ya están en señal digital y todas esas evoluciones. Entonces, estas cableras pequeñas son las que están impulsando este tipo de estándares a nivel local y se ve cada vez más.
De hecho, yo te podría contar la anécdota en Salcajá, cercano a Quetzaltenango, ¿verdad? Las compañías cableras allá, excelente. No, mira, y todas ofrecen, todas. La empresa principal, la competencia, el nuevo que está llegando, todos conectan con redes PON, ¿verdad? Y la velocidad mínima son 10 megas. Aquí en Guatemala todavía son 10 megas asimétricos, lo que te contaba, ¿verdad? Sí podemos bajar 10 megas, pero no pudimos No subir puedo 10. subir. Y en los pueblos tienen mejor conectividad que nosotros en la capital. Entonces, ese es el estado actual. Ya se están desplegando. Hay un sinfín de comunidades que ya están recibiendo este tipo de servicios y la facilidad de uso. Como te digo, se despliega una vez la fibra y la siguiente revisión podrá ser en 3 años, que quizá ingresó un poco de polvo en la caja de distribución y digamos, oscureció la fibra. Entonces hay que llegar, limpiar el conector, lo volvés a conectar y tarda 5 años más. Entonces es una red muy, muy estable. De bajo mantenimiento. Exacto. Bueno, gracias. Es sorprendente, ¿verdad? Que tal vez fuera del área metropolitana se está avanzando más por esa flexibilidad que nos contabas de las empresas locales de cable. Aquí hay una pregunta, dice, ¿cuál es el costo promedio de colocar esta tecnología en mi casa? Digamos, me imagino es alguien que está preguntando del área urbana, de la metrópoli, de Ciudad de Guatemala y municipios adyacentes y a Nueva Misco. Y si hay algún proveedor local de las dos grandes telefónicas, no vale decir los nombres porque la publicidad no me la pagan, pero ¿De los las dos azules o los tuitearon. rojos? Cabal. Claro. Y digamos, las empresas telefónicas, depende del área, están haciendo las implementaciones. Hay algunas áreas en Guatemala que la última milla se consigue todavía en cable coaxial. Y como les digo, se está acercando cada vez más. La tecnología de cable coaxial en Estados Unidos todavía es un estándar bien fuerte. O sea, no les voy a mentir. DOCSIS ahorita va por DOCSIS 3.1 y promete velocidades de 500 megas, ¿verdad? Entonces uno dice, no, no hay que Bastante descartarlo, bueno. pues es un estándar vivo también. Lo que sucede es el problema de los equipos activos, que si se va la luz en donde se encuentra ubicado el nodo se apaga, ¿verdad? Aunque tenga baterías, ¿verdad? En calle. Las baterías, pues, te dan 3 horas de autonomía. Y cuando se va, ¿verdad? Vas a Hasta ahí dejar no. una cuadra, que digamos, el nodo se encuentra aquí, aquí fue el accidente, 2 cuadras hacia adelante hay luz, todos esos usuarios tienen luz para consumir internet, pero no hay señal. En cambio, con la tecnología de fibra óptica, pues ellos sí van a poder continuar con el servicio. Los abonados que no tienen luz, pues obviamente hasta que regrese la luz van a poder consumir, pero es una de las ventajas. El costo en este momento en Guatemala es exactamente el mismo que las redes de última milla de cable. Entonces, cuando las empresas telefónicas llegan y te ofrecen 20 megas, ¿verdad? Las empresas que están ofreciendo redes GPON también te pueden ofrecer 20 megas por el mismo Por el costo. mismo precio. Exactamente. Lo único es que necesitan tener fibra desplegada cerca de tu casa, ¿verdad? Y si no, pues te dirán, mire, en 10 días vamos a hacer el tiraje hacia donde usted se encuentra y le podemos instalar dentro de 15 días, ¿verdad? Y ese es el único problema, que no haya cobertura cerca de tu casa. Y luego por ahí veo, dice, el proveedor local puede ser alguna de las telefónicas. Como les digo, hay despliegues. Las telefónicas, lo que he visto es que este servicio lo están ofreciendo a nivel empresarial. Entonces te dicen, mira, ahora a la velocidad de la fibra. Y están preferenciando a oficinas, porque ahí pues tienen un ingreso adicional. No solamente venden el acceso a Internet, sino que te venden el hosting, te venden las páginas web, te venden una oficina virtual y los teléfonos. Entonces te crean un combo. Por eso es que están preferenciando las conexiones de oficina, pero sí te lo podrían ofrecer.